Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que viven en el planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. Les agradecemos mucho la participación que hubo en el especial de Halloween. Tuvimos muchas visitas y esperamos que les siga agradando este proyecto que tenemos con más historias que compartir. Esta semana hablaremos un poco sobre la persona y las predicciones que realizó Nostradamus. Este famoso personaje que es famoso por predecir con certeza ciertos eventos que ocurrieron a través de los años. Algunas otras predicciones que no fueron tan acertadas. Hay personas que lo consideran un profeta y al final de cuentas podemos decir que por lo menos es un personaje misterioso que da mucho de qué hablar en cuanto a lo que escribía y cómo describía ciertas cosas que podían ver, que decían que las veía como de formas abstractas. Y bueno, vamos a empezar. En el año 1503, cuando nació en Francia el astrólogo y médico Nostradamus, era un clarividente para algunos. Su principal obra, que se publicó en 1555 con el título Las profecías y sus palabras, han dado pie a innumerables interpretaciones sobre qué sucederá en el mundo y en la humanidad. ¿Por qué se hizo tan famosa su obra? ¿Qué tenía de especial o para qué hiciera que la gente creyera, pues un loco, ¿no? Que decía Sí. que tenía predicciones para el mundo y de lo que iba a suceder. Bueno, pues la obra estaba compuesta de 353 cuartetas, poemas de 4 versos escritos con términos enigmáticos que pretendían anunciar el suceso del futuro próximo en Francia y en toda Europa en ese momento. El éxito de las profecías fue espectacular y dio a su autor un médico provenzal conocido ya por sus almanaques, una fama a escala europea. Sobre todo después de 1559 se produjera un acontecimiento trágico, que Nostradamus supuestamente había pronosticado en 1555, que era la muerte del rey Enrique II en el curso de un torneo. En los años siguientes, Nostradamus publicaría sucesivas ediciones de sus profecías, ampliadas cada vez con nuevas cuartetas, de manera que la última edición contaba con 942 agrupadas en un total de 10 centurias. De ahí que la obra se conozca también con este nombre. Se decía que sus obras eran libros de profecías que ha querido pulir un poco oscuramente. Él mismo reconocía que había dado deliberadamente un aire oscuro y enigmático a los pronósticos que hacía, hasta convertirlos en abstrusas y perplejas sentencias. Lo justificaba como una manera de impedir que alguien pudiera acceder sin dificultades a las verdades celestes que él había recibido por una inspiración especial, sus poderes, vaya. No cabe duda, sin embargo, de que esta manera permitía que sus pronósticos fueran interpretables de distintas maneras, y aún así se explicaran diversos acontecimientos del futuro. Como había muchos que decían que sucederá un cataclismo en tal lugar y pues lo siguen aplicando. O sea, a lo mejor el güey predijo que iba a pasar en 1500, pero si pasa ahorita, pues siguen diciendo, no, es que Nostradamus predijo tal, entonces como que siguen reciclando lo mismo, ¿no? Sí, a lo mejor puede ser que coincida en la forma en que se da el cataclismo y a lo mejor Ujú. encuentran las similitudes con las que Nostradamus lo predijo en aquellos tiempos. Claro. Fíjate que también desde muy joven aprendió a manejar todo el conocimiento de las estrellas y a describir el destino de los hombres en Ujú. sus aparentes caprichosas conjugaciones. Más que Sí, nada era que tenía la habilidad de un monarca ver lo que iba a hacer, cómo iba a morir, o sea, sí, si la gente lo iba a querer, si la gente lo iba a odiar. como monividente. Como monividente, exactamente. Fíjate que también en Avignon y Montpellier Ujú. estudió letras, medicina y filosofía y dejó pues perplejo a sus compañeros y profesores por sus facultades y Sí. su infalible memoria. Ujú. Hay un hecho que lo marcó, que es cuando tenía 22 años, cuando pues una epidemia de peste azotó la ciudad de Montpellier y inventó unos polvos preventivos que tuvieron mucho éxito. De Sí. hecho, decían que pues nadie pues en la provincia, no sé si decirlo así, Ujú. tenía la forma de combatirlo y este Nostradamus tuvo pues
la fortuna de estudiar lo que tenía que estudiar y de inventar Sí, era muy buen médico. ese medicamento. Sí, era muy buen médico. De hecho, yo creo que de ahí viene mucho también de que pues no se precise tanto lo que las fechas, porque él hacía sus predicciones, pero les metía un aire como enigmático, que pues le metía, no sé, latinismos en vez de palabras pues, más habituales, o suspensión de verbos o artículos, y pues hasta errores de impresión se le atribuye, entonces yo creo que también tenía mucho que ver con eso que estudió. Sí, Aparte de ser pues astrónomo y doctor, pues también en letras y todo era estudiado. sí, más que nada la gente que no conocía estos idiomas lo asociaban de mala forma o algo satánico, pero Sí, era el desconocimiento del idioma y de las lenguas que Nostradamus conocía. claro. Fíjate que también hay un hecho que lo marcó, que en algún viaje, en alguna provincia de Francia o Italia, iba paseando con otros viajeros y encontró a un monje franciscano llamado Felice Peretti. Ujú. Nostradamus se posó ante él en medio del estupor de quienes presenciaban la escena y dijo lo siguiente: no hago otra cosa que rendir al debido respeto a su santidad, dijo con sencillez el adivino. En 1585, tiempo después, Peretti subiría al trono pontificio con el nombre de Sixto. Sí, el Papa. Entonces es algo que pues nadie sabía y él, o sea, te lo Sí, encuentras en la calle y luego tenía ese don de predecir el sí, pero eso futuro es de lo que te alguna iba a forma. pasar a ti. Fíjate que yo vi que también él pues predijo lo de la Revolución Francesa, que fue en 1789, y esto pues dio mucho lugar a asociaciones con los escritos de Nostradamus, porque él se había referido a un prólogo de las centurias a una renovación de siglo que tendría lugar en 1792, justo el año en el que se abolió la monarquía y se proclamó la república. Otra cuarteta de él aludía al monje negro en gris dentro de Berenes, verso que se interpretaba como la alusión a la huida de Luis XVI en 1791 y su detención pues, en la misma población. Entonces son algunos de los que ha podido predecir con exactitud. Sí, y también fíjate que en 1546 tuvo un acontecimiento que llevaría ahora sí que a Nostradamus Ujú. pues a los umbrales de la fama, que era la epidemia llamada del carbón provenzal, Sí. que fue los afectados por esta epidemia se volvían totalmente negros como el carbón y Ujú. antes de morir eran atacados por tremendos dolores, de ahí el nombre que se le asignó con ironía, con exenta de crueldad. Claro. Para esto, Nostradamus, con su conocimiento, inventó un menjunje compuesto de ámbar gris y zumo de pétalos Ujú. que habían de recogerse en cestos cada madrugada. Esto era importante porque según los escritos decía que no podían ser recogidos ni en la mañana ni en la tarde, tenía que ser específicamente en la madrugada. Claro. El fármaco, ante la oposición, por decirlo así, era causa o la cura se derivaba de un pacto satánico, pero inexplicablemente consiguió cortar el contagio y revistió a su creador leonores y prestigio, hasta el Sí. punto de serle querida su presencia en Lyon cuando ahí se le creó un nuevo brote de peste. León, sí. Sí está. No, aparte con lo que dice que es de monólogo, también lo relacionan con ese sentido también de que alguien sus poderes recibía místicamente o por Sí, algún caso de esos. Fíjate que él también, yo no sabía, pero él predijo el ascenso de Napoleón Bonaparte. Dice que en 1806 un médico de Montpellier publicó un opúsculo con el título de Napoleón I, emperador de los franceses, y que era predicho por Nostradamus. Una de las cuartetas que eran más fácil relacionarlas con que Napoleón aludía a que era un emperador que nacería cerca de Italia y que sería vendido muy caro al imperio. Dirían con cuántas gente se alía, qué les parecería menos príncipe que carnicero, etcétera, pero pues a final de cuentas tuvo razón. Y para darnos una idea de quién fue realmente Nostradamus y el sentido de las profecías, hay que situarnos en el momento histórico en el que vivió, que fue en el siglo XVI. Fue una época recorrida por toda suerte de crisis y tensiones que los contemporáneos vivieron con auténtica angustia. Es la luz de este clima de conmoción y temores colectivos, como los que hay que entender en las profecías y pronósticos de Nostradamus. Por ejemplo, el nuevo pronóstico para el año 1558 detallaba la visión de la resplandeciente y eterna espada de Dios, que golpearía por la peste y el hambre, por mutaciones de reinos y guerras. En los albores de 1558,
Una epidemia proviene de África y sería tan horrible y lamentable que la mayor parte del mundo acabará por menguar. E incluso serían pocos los pájaros que se burlarían a la muerte. Un movimiento casi perpetuo traería terremotos, enfermedades, mares teñidos de sangre, muerte, ruina, tierras secas, ventiscas, actos crueles y rupturas de lealtades. Nostradamus aseguraba también que se produciría una rebelión popular contra una reina. Y en 1560, Catalina de Medici, viuda de Enrique II y madre de tres hijos que serían reyes sucesivamente, Francisco II, Carlos IX y Enrique III, recibió a Nostradamus en el castillo de Blois. Aprovechó la ocasión para pedirle el horóscopo de uno de sus hijos. Imagínate que seas así, güey, predicción y todo, y que te pidan horóscopo de eso, Mano como de no evidente en mames. vivo. Que es como de no mames, señora. El futuro de Enrique III, del que Nostradamus aseguró que llegaría a ser rey. Para alegría de la soberanía, 5 años después, Catalina, en una gira hizo por el país y en la corte quiso visitar a Nostradamus en su ciudad natal, en el Salón de Provence. Mantuvieron una larga entrevista, aunque la predicción con Nostradamus obsequió a la reina que un ministro protestante, Coligny, moriría antes que el rey Carlos IX. No resultó muy impresionante esa predicción, pues Coligny tenía casi 50 años y el monarca Carlos IX apenas tenía 15. Sí, O sea, pues no mames, ¿qué chiste tiene predecir que un güey de 60 años se va a morir antes que uno de 15? pues Pues sí, obviamente, bueno, no obviamente, pero pues muy probablemente que suceda, ¿no? es algo natural. Sí, los males que pronosticaba Nostradamus preparaban al lector para lo peor. Nuestros problemas no terminan aquí y todavía no hemos tocado fondo o cosas por el estilo. Las desgracias en los presagios de Nostradamus parecían no tener límite. Del cielo vendría fuego, lluvias de sangre, rayos que entrarían en un templo cerrado. La llegada de un extraño pájaro iría acompañada de una terrible hambruna, tan grande que el hombre será antropófago. Del cielo también se abatirían lluvias de sangre y de leche, tempestades que traerían consigo ruina y destrucción, saltamontes que invadirían cultivos y mares y devorarían todo a su paso. En la tierra una hambruna se añadiría a otra, las crecidas de los ríos inundarían campos y ciudades, y ningún lugar de la tierra escaparía desde Babilonia hasta África, ni siquiera América, aunque Europa, sobre todo Francia e Italia, serían las más castigadas. Y de ahí han salido muchas predicciones y aparte películas de Hollywood y de todas esas que basan a lo mejor algunos de sus tramas en esto de Nostradamus. Pero cabe preguntarse qué pretendía Nostradamus al acumular presagios tan espantosos. Sin duda no hay que interpretarlos como profecías de hechos concretos que debían producirse en un futuro más o menos inmediato. El astrólogo provenzal, más que anunciar desgracias concretas que luego pudieran verificarse si había tenido lugar, pretendía asustar a los lectores, arrastrarlos a lo más profundo del mundo imaginario terrorífico, un mundo en donde todavía era más angustioso que la realidad. De ahí era la tendencia que tenía él para exagerar los desastres futuros y presentarlos de una forma hiperbólica. Sí, de hecho, hay escritos en donde los monarcas de diferentes lugares, por ejemplo, lo mandaban llamar pues para ver cómo les iba a ir en tal Sí, conflicto para que les bélico. predijera, ¿no? Si iban a ganar la Exactamente. guerra y todo. Y hay una anécdota que dice que, no sé con quién, cómo se llama, el nombre del monarca, pero que Nostradamus le dijo de que todo su ¿Reino? batallón, por Ah, decirlo así, iba a ser aniquilado. aniquilado, o sea que no iba a tener posibilidades de nada. Sí. Y el monarca al oír esto se enoja y lo encarcela Ah, ok. y le dice de que Nostradamus le dice, no, pues esto no va a hacer Que vivan, güey. que ganes. Entonces ya que este monarca lo tacha de farsante y todo y lo empieza a quemar con la gente de su pueblo para que Ya. no le crean. Más que nada pues para no meterles temor de que no iban a ganar. Sí, claro. Entonces él describía que iba a haber un bombardeo por Ujú. una parte frontal del pueblo, por decirlo así, y hasta detallaba cuántas personas y todo. Y el Ya. monarca no le hizo caso, entonces en la noche fue lo que pasó. Llegaron, bombardearon el frente y por ahí se metieron. Y Y no aniquilaron. hubo, o sea, el batallón no tuvo ni cómo acomodarse porque los mandó pues a dormir, No por lo decirlo vieron así. venir. No lo vieron venir exactamente. Sí. Fíjate que yo creo que también todo lo que escribió Nostradamus parte mucho de que él como que veía el mal que habitaba en las personas, ¿no? Sí. Esa capacidad que tienen los seres humanos de ser peligrosos para otro ser humano. Como Sí. quien dice, de la fuente, de la sed de poder y de todo, ¿no? Sed de sangre. Este, pues también Nostradamus ponía constantemente ejemplos de hijos que se volvían contra los padres o el padre que mandaba asesinar al hijo para quitarle el reino y El dárselo poder. al otro, el sobrino que ejecuta al tío.
todo, ¿no? Y aparte que había mucho de, sobre todo del poder de los reinos, pero también de cuando son de la misma familia que quieren el poder y pues tienen que Ganárselo. ganárselo, ajá, de alguna forma. Este, todavía matricidios, infanticidios, todo. Y pues Nostradamus hablaba como si fuera un profeta de la Biblia que anunciaba las mayores calamidades que afligirían al pueblo de Dios, a fin de intentar devolverlo a la fidelidad. Se creía que su propósito era asustar mediamente enigmas aterradores y que pues la gente pues agarrar el pedo, a final de cuentas. A menudo no pueden descifrarse y hay todavía escritos de él, de los cuartitos que hizo, que no lo descifran o que no, hasta ahorita no ha sucedido y pues como te digo, hay muchas veces que no plasmaba como tal la hora o el día o la fecha que exacta en la que se supone que sucedería, pues por eso hay muchas que no se han atribuido hasta ahorita, ¿no? Sí, Las profecías proponían mostrar los peligros que aguardaba para la humanidad y que podían hacer olvidar para siempre el mensaje de amor y paz de Cristo. El terror por las catástrofes del futuro próximo podía servir de advertencia a todos los cristianos, pues para que no se enfrentaran por sus diferencias y comprendieran lo que deben de guardar distancias con todo aquello que pretendían conocer toda la verdad sobre la fe, dispuestos a desgarrarse, a perseguir y a matar al prójimo en nombre de propiedad de Dios, que él es lo que quería también, si te fijas en lo que dije hace poquito, que pues él lo que no quería es que fuera tan fácil para otras personas hacer igual como de predicciones. sí. O sea, como que él quería tener como un poder absoluto, como monividente, más o menos, como Walter Mercado. Walter Tú Mercado. pagaste, ¿verdad? ¿Qué Sí, te dijo? ¿Te excelente sonsacaron? servicio. Te Sí, sonsacaron. sí, sí, sí. Válgame Dios. Una tragedia. Una tragedia. Sí, pero y luego vi, también por ahí vi que algunas predicciones de las que ha hecho, de las más dijiste que se fue muy lejos, ¿no? Hasta También, 3797 es o sea, cuando terminó las predicciones. y dice que ahí, que el Sí, fin del mundo. de hecho él dice que él vaticinó, van a vaticinar, perdón, a Ajá, Isabel II. ya, Y de hecho él dijo que una mujer, pues así con, no, con el mismo nombre, eh, iba a durar mucho tiempo en el poder ya, y que iba a ser un referente político de Europa. ok. Y que cuando ella muriera iba a empezar una lucha por el trono. Entonces a lo mejor Puede puede ser que ser se eso. dé. Y también esto, no sé si lo haya puesto así con tal año, pero decía que en esta época se iba a desarrollar la Otra Guerra Mundial, Sí, decía que a que finales de es esta lo década, que es de esta década. Entonces es algo, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita con Ucrania. con Ucrania. Fíjate que de ahí saqué algunas predicciones que hizo para este año, para el Ujú. 2022. Primero dice, una muerte sorprendente. La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Algo que todavía no se puede atribuir, pero pues podría decir que a final de cuentas es lo que pasó con la reina Isabel y príncipe Sí. Carlos, ¿no? Luego otra que hizo para el 2022 dice, naturaleza muerta. Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente. Los peces vivos del mar muerto casi hervirán. Aunque las predicciones de Nostradamus era para el mar muerto, muchos han visto la relación con Canadá, que vivió una situación así con mejillones, almejas y mariscos fallecidos por las temperaturas que llegaron hasta 50 grados en Canadá, güey. Puta. El alto precio del trigo. La miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto como el precio del trigo. Una predicción que se ha relacionado directamente a la guerra con Ucrania tras la invasión de Rusia en febrero y que está afectando a todo el mundo hasta ahora. Predicciones relacionadas con el cambio climático también son algo en tener en cuenta. Por 40 años no se verá el arco iris, por 40 años será visto todos los días. La tierra seca se volverá más árida y habrá grandes inundaciones por donde se vea. Durante este año, India, Bangladesh, Brasil y creo que China sufrieron inundaciones bien culeras. De hecho, la última fue en Afganistán, Ujú. que pues no están acostumbrados, pues, desierto, güey. No, A sí. final de cuentas, pero murieron creo que más de 500 personas, güey. Por, por eso, y pues también dicen que puede ser que se le haya, a final de cuentas, eso, que se haya atribuido. Atribuido. Sí, de hecho, para los que son de San Luis Potosí hay una página como un simulador de qué pasaría Ajá, si hubiera algo así, un tsunami o algo que afectara así a niveles atmosféricos, ajá. y el estado de San Luis Potosí desaparecería en su totalidad. No me digas eso. Sí, o sea que, pues imagínate, si desaparecería San Luis Potosí, ¿cómo le va a ir a Baja California, No, a bueno, Puerto Vallarta? Todo eso, pues va a quedar totalmente inundado. hay muchos que dicen que por el aumento del nivel del mar, a final de cuentas, Cancún va a desaparecer, güey. Toda esa parte de,
todo lo que es Cancún, sí, o sea, lo que Quintana, junta con Centroamérica, a final de cuentas eso quedaría hundido, güey. Es el pronóstico que se tiene. Entonces, pues, esperemos que no se dé. Fíjate que respecto a las profecías que hizo para el 2023 son ujú. pocas. Yo nada más encontré dos. A ver. Dice, con respecto a 2023, este hombre, nacido en 1503, escribió que tiene que ver con un conflicto bélico a gran escala. 7 meses de la Gran Guerra, gente muerta por maldad. Según algunas personas, las palabras de Nostradamus pueden referirse a una contienda que podría ser la Tercera Guerra Mundial y que surgiría a partir del conflicto con Ucrania. Ujú. La línea de tiempo de los 7 meses del conflicto puede parecer motivo de alivio por lo corto del enfrentamiento, Sí, pero con los arsenales y el poder nuclear que tiene Estados Unidos y Rusia en este momento, no hay mucho por lo que ser optimista. sí. Pero pues según Nostradamus, al parecer en 2003, ahora sí 2023. 2023, perdón, se desata la guerra y a partirse la madre todos. Aunque va a ser rápido, pero pues ¿cuántos meses llevarán ya? O sea, Pues empezaron como empezó en en febrero. febrero, pues sí, ya aguantó. Yo pensé que Ucrania no iba a aguantar, la verdad, pero pues qué bueno que hasta ahorita no. Y otra de las frases que hizo Nostradamus dice que va a haber una falla de luz en Marte. Esto puede expresar que el planeta rojo estará en movimiento retrógrado. Ay, tú, Mercurio retrógrado y tu Marte retrógrado, a ti que gustan los horóscopos. Habrá una falla de luz en Marte y pues esto puede expresar que se mueve hacia atrás, pero también podría referirse a la esterilidad de los esfuerzos para colonizar este planeta. Elon Musk va a estar muy decepcionado con sus SpaceX. Pues, Parece que no va a ser el 2023 su año para llegar a Marte, güey. sí, fíjate que algunos lo llamaban o lo hacían ver como una deidad, Ujú. que era porque el conocimiento tan avanzado que tenía a tantos años. Sí, Porque si tú me dices, no, pues en el siglo pasado, hace 2 siglos, pues a lo mejor se sí. entendería, pero si te está dando No, predicciones hasta el año casi 4000, sí. que muchos ni vamos a llegar a eso, A ese año no. pues, o sea, ¿qué sería? Muchos O no vamos a llegar, nadie va a llegar a nadie eso, va a güey. llegar, Es que pero están. muchos decían que a lo mejor era un mensajero de Dios, o sea, Ujú. que Un era como profeta. un profeta, Sí. exactamente, pero mayormente la gente decía que era parte de un pacto satánico, De un culto. A un final de culto. cuentas, algo pues que no se puede explicar mucho. Entonces, pues, bueno, lo que se puede saber bien de Nostradamus es que pues siempre se ha recordado como un astrónomo muy ilustre y que las obras que han atraído muchos lectores en busca de supuestas predicciones de sucesos pues históricos o que van a suceder, como dices tú, a lo Sí. mejor buscando qué va a pasar en el futuro. Sí, a lo mejor no es que pasen tal cual, pero a lo Ujú. mejor la forma en la que suceden los hechos puede ser una comparativa con lo que dijo Nostradamus. Sí. Y lo cierto es que gracias al estilo enigmático que utilizaba Nostradamus en sus escritos, estos pues se pueden aplicar a episodios dramáticos ocurridos durante decenios o hasta milenios, hasta siglos más tarde, y una profecía que tiene para cada gran crisis de la historia. Pero pues bueno, vamos a pasar con las historias, ¿te parece? Sí, Fíjate que yo tengo por ahí una historia que se llama La Puerta del Infierno. Y dice, el verano pasado asistí a una rehabilitación en Phoenix, Arizona, y aunque tengo muchas aventuras inquietantes que podré contar de mi estancia en Arizona, la historia más inquietante proviene de mi propia ciudad natal, Pasadena, California. Habría convencido a algunos de mis hermanos delincuentes en recuperación para que me acompañaran a California, a visitar a mi prometido durante el fin de semana, aunque no les costó mucho convencerles ya que quisieran salir de ese infierno de 120 grados de Phoenix, en pleno verano. Recibí la aprobación de mis padres que se habían mudado recientemente a Arizona para conducir su coche a través del desierto siempre y cuando mis amigos pagaran por la gasolina. Había meses que no veía a mi prometido y parecía que las cosas por fin empezaban a cambiar dentro de mí. Algunos podrían decir que estábamos pasando una mala racha porque antes de asistir a la rehabilitación no sabía yo que tenía un problema de drogas o no lo consideraba así. En cualquier caso estaba destinado a demostrarle que había empezado a rehacer mi vida y que estaba preparado para continuar con este compromiso. Me presenté a la casa de la fraternidad sobria para recoger a mis amigos, Mike, Chris y John. Mike fue el primer amigo que hice en Arizona. Se acercó a mí desde el primer día y me convenció de que debía probar la sobriedad. Tiró su mochila en el maletero de mi coche después de sacar una espalda rota y ponérsela en la cabeza sin ducharse. ¿Estás listo para enviarlo a Cali, marica? Se rió mientras se sentaba en el asiento delantero de mi coche. El desagradable olor a cigarrillo emanaba de su cuerpo. ¿Qué coño crees que haces en el asiento delantero sin pasarme un cigarrillo? Le contesté.
Acababa de empezar a fumar cuando dejé la heroína. Por Dios, ¿vas a fumar todo el camino?, se quejó John. John era uno de los chicos más atractivos de la rehabilitación, era el más reservado, pero era el que llevaba más tiempo sobrio de todos nosotros. Era uno de los pocos chicos que no consumía ningún tipo de nicotina para la rehabilitación. Se subió al coche de mala gana y puso su bolsa de lona entre sus pies. Te juro que es lo único que haces, es quejarte, dijo Chris mientras cerraba la puerta trasera del coche. No sabía mucho sobre Chris, aparte del hecho que le llamaban Xanax. Xanax Chris, de ahí su apodo. En cuestión de segundos, los raperos de SoundCloud llenaron los estéreos de mi coche. Mike y yo estábamos fumando cigarrillos y Chris estaba en el asiento trasero soplando Oz desde su vape. Hacía la cara de Jones mientras conducíamos por el desierto de Phoenix bajo la luna llena. Condujimos durante unas 3 horas antes de parar en la parada de camiones en Indio para reposar. Todos salimos del coche para estirar las piernas y usar el baño. Mientras fumábamos otro cigarrillo con Mike, Chris se acercó a nosotros con una sonrisa en la cara. Chris era el maestro de encontrar buenos lugares supuestamente embrujados, y basándonos en estas sonrisas sabíamos que habría encontrado algo bueno en California. ¿Has oído hablar del lugar llamado la Puerta del Diablo?, preguntó entre una exhalación de humo. No, porque estaba demasiado concentrado en drogarme como para molestarme en buscar lugares espeluznantes en donde pasar el rato. Como tú, dije mientras apagaba mi cigarrillo en el intento de ceniza. Empezamos a caminar de vuelta a mi coche lentamente. John estaba dormido en el asiento trasero y no era fanático de ir a esos lugares embrujados. Aparentemente es una vieja presa que tiene un túnel donde la gente hace un montón de rituales satánicos. Está catalogado como uno de los lugares más embrujados de California. Tenemos que comprobarlo. Abrió la puerta trasera del coche y se sentó en el asiento trasero. Quité la bomba de gasolina del coche y miré a Mike. Quiero decir que ya es la 1 de la mañana. Lo más probable es que Abby esté durmiendo, ¿no? Yo digo que la enviamos, dijo Mike mientras abría la puerta del pasajero y se sentaba. Caminé alrededor del coche para entrar cuando ya podía oír a John objetar la idea. ¿Enviarlo a dónde? Es la 1 de la mañana, no quiero ver ninguna locura, dijo John mientras abría los ojos de lo que creíamos que era un sueño profundo. Cállate, coño, cuéntanoslo, dijo Mike mientras encendió otro cigarrillo en la boca. Salí de la parada de camiones y me dirigí hacia la autopista vacía. Así que este video de YouTube de cómo llegar ahí, solo tienes que saltar una valla y bajar una escalera de 60 metros aproximadamente. Luego, una vez que estés en el fondo, verás la entrada de un túnel. Chris declaró con una extraña sensación de excitación en su voz. ¿Eso es todo? ¿Un túnel en una presa? John se burló de la idea. ¿No has visto el video? Los chicos llegaron al final del túnel y había un montón de tíos con capas rojas y demás que no se dieron la vuelta. Entonces la cámara se cortó y hasta ahí llega el video, replicó Chris. Me apunto a la aventura, pero ese video parece falso de cojones, afirmé mientras me incorporaba al carril izquierdo de la autopista mientras aceleraba mi coche a 90 millas por hora. Suena como una estúpida aventura, dijo John mientras ponía su cabeza contra la ventana y cerraba los ojos de nuevo. Deja de ser una perra. Mike dio una calada a su cigarrillo por la pequeña rendija de la ventanilla. Así te voy a decir, deja de ser una perra. Yo me tienes mamado, te voy a decir. Ay. Las siguientes 3 horas pasaron rápidamente mientras atravesábamos el desierto. John estaba profundamente dormido de nuevo y también mi prometida, o al menos eso supuse, ya que no había respondido a ninguno de mis mensajes en las últimas 4 horas. Llegamos a Pasadena y Chris me dio la dirección de la presa. Esta guía dice que tenemos que aparcar junto a estas casas y seguir un camino a la izquierda, afirmó Chris mientras miraba el teléfono. Mi coche se detuvo en el tranquilo barrio suburbano y el reloj de mi coche cambió a las 4:03 por el cambio de horario. ¿Estamos en tu casa?, preguntó John mientras se levantaba y salía con ganas del coche. No del todo, me reí mientras salíamos del coche y nos adentrábamos al aire fresco de Los Ángeles. Dios, qué bien se sentía ya no estar en el infierno, Mike gritó mientras encendía otro cigarrillo. Me pasó uno a mí, continuamos el camino. No mames, pues echaron una cajetilla en 1 hora, güey. Vamos a ese maldito túnel, ¿no?, preguntó John mientras se movía detrás de nosotros. Es un culo de ron hermético, ¿verdad? Chris se rió, miró su teléfono y luego a la derecha del camino. Ah, ese es el puente del que hablan, señaló un pequeño puente de madera a la derecha del camino, que seguimos con entusiasmo. Esto no es ilegal, ¿verdad?, preguntó John mientras pasábamos por debajo del puente. Bueno, es una intrusión, así que Mike afirmó mientras señalaba la señal que tenía escrito no pasar. Quiero decir que el no está prácticamente desvanecido, así que tal vez es una señal que dice que está permitido entrar sin autorización. Dije bromeando mientras me esperábamos por encima de la pequeña y oxidada valla de eslabones. Bajamos unos cuantos escalones de piedra gritada que daban al enorme cañón por debajo. Los árboles cubrían el suelo y a la derecha podíamos ver a la enorme presa. En todo el tiempo que llevo aquí no sabía que había una presa. Me reí mientras seguía inmediatamente detrás de Chris. Salimos a un puente metálico que se extendía sobre el cañón. Al final del puente oxidado había una puerta de barra metálica que conducía a una escalera. Abrimos con cuidado la puerta sin llave y miramos por encima del borde siguiendo la escalera que se adentraba a la oscuridad. Miré a Chris. ¿Crees que esta cosa vieja nos aguantará? Quiero decir que el video dice que esto es un atajo. Podríamos haber caminado a través de todos esos árboles en la parte inferior.
Pero habría tomado más de una hora, susurró Chris. Un atajo, así que la gente ni siquiera usa esta escalera. John guiña el ojo mientras se agarra la barandilla lateral del frío puente. Relájate, Mike, comenzó a decir antes de ser interrumpido. Un sonido que pareció una bocina salió de la parte inferior de la escalera, repitiéndose 3 veces. ¿Qué coño ha sido eso?, preguntó John. Su cara se había puesto completamente blanca. La mía también debía de estarlo. De todos los lugares embrujados en los que habíamos estado, en Arizona, perdón, ninguno había interactuado con nosotros antes. Estoy seguro de que solo fueron árboles, dijo Chris mientras se subía la escalera. El sonido volvió a resonar repitiéndose 3 veces, y Chris se congeló en su lugar. Hermano, no podemos ver lo que hay ahí abajo, dijo Mike. Me di la vuelta para verlo, a él y a John casi fuera del puente. Chris, no sé. He visto algunas películas demoníacas y hacen mierda en tres para burlarse de la Santa Trinidad, dije mientras volví a caminar hacia Mike y John. No hay ningún demonio ahí abajo, son ridículos, dijo Chris, mientras se bajaba de la escalera para caminar hacia nosotros. Mierda, alguien está bajando los escalones, John dijo mientras miraba la parte superior de la escalera de piedra. Efectivamente, 2 personas bajaron corriendo las escaleras. Eran 2 chicos de no más de 15 años. Se reían entre ellos mientras bajaban despreocupadamente las escaleras hacia nosotros. ¿Van a bajar a la presa?, preguntó uno de los chicos mientras pasaba junto a nosotros 4 hacia las escaleras. No lo sé, parece que hay algún tipo de ritual, explicó John mientras el otro chico pasaba junto a él. El chico se rió a carcajadas. Parece que eres una nena. El quinceañero siguió a su amigo a la escalera. Mike, Chris y yo nos reímos del comentario. Vamos a seguir a esos chicos, dijo Mike mientras bajaba la escalera hacia el... ¿Cómo se llama? Hacia el Sótano. túnel. El resto de nosotros siguió a su ejemplo con John a regañadientes detrás. El sonido volvió a sonar cuando estábamos en medio camino de la escalera. Los niños se rieron de nosotros de nuevo. Ese debe de ser el ritual espeluznante del que hablan, ¿verdad? Hemos estado haciendo eso como 100 veces y no hemos visto ni una mierda. Los niños nos gritaron al llegar al final de la escalera y John me miró. ¿De dónde vienen estos chicos y por qué están arriba de las 4?, preguntó John retóricamente. No quise admitir que había propuesto una buena pregunta. En cambio, pensé que era particularmente extraño que estos 2 chicos hubieran estado aquí tantas veces y que casualmente llegaran justo cuando estábamos a punto de irnos. Mi corazón comenzó a acelerarse y mis palmas sudaron sobre el frágil muchacho. Son una panda de maricas, es solo un puto sapo. Tu demonio es un sapo y nada más. Los chicos se burlaron de nosotros cuando llegamos al final de la escalera. Efectivamente, había un sapo flotando en la parte superior del agua turbia. Hizo el sonido en réplicas de 3 y todos nos sentimos como un grupo de niños. La cara blanca de John recuperó el color y comenzó a sonreír. Vimos a los 2 niños correr por el túnel que estaba a la derecha y los seguimos. Entramos en el oscuro túnel. Las paredes estaban llenas de grafitis y bromeamos sobre los asustados que estábamos todos por el sapo. Llegamos a lo que debía ser la mitad del camino cuando los niños pasaron corriendo por delante de nosotros en dirección contraria. Eso fue algo extraño, dijo Chris mientras movía la luz de su teléfono desde la pared y hacia el fondo del túnel. Llegamos al final y vimos una losa de metal en la pared del fondo. Estaba cubierta de sangre que aún estaba húmeda. Las velas se alineaban en la forma de losa de forma ordenada. Nos quedamos helados mientras el color abundaba inmediatamente en nuestros rostros. Salgamos de aquí, dijo John. Por una vez todos estuvimos de acuerdo con él y empezamos a correr hacia la entrada. Pudimos escuchar a 2 niños gritando en voz alta y las cadenas de metal raspando contra los barrotes. ¡Ayuda!, gritaron los 2 chicos al unísono. Llegamos a la entrada y vimos que las 2 puertas estaban cerradas y ya no estaban abiertas. ¿Qué carajo?, gritó Chris. Me impactó ver al hombre que nunca parecía tener miedo de nada, absolutamente petrificado. 2 figuras salieron de un agujero oscuro en la pared que no vimos al entrar. No pude distinguir ningún rasgo en su rostro, pero para ser sincero estaba demasiado aterrorizado como para elevar la vista del suelo. Me quedé congelado cuando una de las figuras comenzó a hablar. Solo necesitamos a 2 para completar el sacrificio. La profunda voz resonó en el túnel. A la mierda con esto, gritó John heroicamente mientras le daba un puñetazo en la nuca a uno de los chicos dejándolo inconsciente. El otro chico se giró horrorizado cuando John le dio un puñetazo en su pequeña cara de prepuberto. Pude oír cómo se rompían sus pómulos mientras la sangre salpicaba la verija metálica. El chico se desplomó en el suelo, inconsciente junto a su amigo. Me di la vuelta para ver a más hombres embosados. Uno tenía a Chris en sus manos con un paño blanco sobre su boca. Mike ya estaba inconsciente en el suelo. Esto fue lo último que recuerdo haber visto. El sol se levantó en el cielo. El sapo seguía sentado sobre el agua turbia. Su molesto sonido nos despertó. Estábamos en el exterior de las puertas metálicas que ahora estaban abiertas. No había rastro de ninguna figuras ni de los 2 chicos. Escribo esto anónimamente para advertir a cualquiera que esté pensando visitar a la presa de la Puerta del Diablo. Claro, la mayor parte de las veces probablemente no te encuentres con nada verdaderamente aterrador. Sin embargo, ve allí lo suficiente como lo hicieron estos 2 chicos y eventualmente te darás cuenta del por qué existen este tipo de cuentos. Esperemos que no compartas el mismo destino que esos 2 chicos. ¿Cuándo vamos, güey? Vamos, ahorita terminado el podcast, vamos y hacemos Vamos a ir un a envío. visitar la puerta esa del
del sapo, digo, del diablo. Sí, pues así que con la parte final que dices, a lo mejor la primera vez no encuentras nada, pero por la pesadez, la energía y todo, Y estar yendo repetidamente hasta que encuentren. y fíjate, Hay un dicho que dicen, si un policía sigue un auto lo suficientemente, por suficiente tiempo, al final de cuentas va a encontrar una luz rota. Entonces, pues sigue buscando hasta que encuentres, güey. hasta que encuentres. Fíjate que yo por ahí tengo una historia que se llama Noche de Urgencias. Ok. O Es, sea, de ir al baño. sí, Va. es del 6 de junio a las 6 p.m. Esta no es realmente una historia mía, sino de un doctor con el cual me tocó trabajar un viernes. Me costaba trabajo creer que un día que normalmente utilizaba para ver películas de miedo junto a mi novia, lo pasaría en un servicio de urgencias y para ser sincero, eso me daba más miedo que las películas mismas. Me dirigí a las 5:30 de la mañana al hospital para llegar temprano, para no evitar que me castigaran y para conocerle antemano a los pacientes por si me llegaran a preguntar durante el pase de visita. El día no fue tan malo, de hecho pude ver una película de miedo entre sutura y sutura. La guardia, la guardia se me estaba yendo más rápido de lo que pensaba. Cuando menos me daba cuenta, el turno de la mañana y de la tarde ya se habían ido. Veía el reloj y me repetía, solo unas 12 horas más y seré libre. Estaba viendo la segunda parte de It de Stephen King, cuando llegó el adscrito de cirugía y se sentó a mi lado. Específicamente con ese doctor tenía una muy buena relación. Me preguntó si disfrutaba que me asustaran, que si realmente me gustaban las películas de miedo o solamente las veía por ser viernes 13. Le comenté que realmente las disfrutaba independientemente de lo miedoso que soy. Es mi caso. Tú eres muy miedoso. Él, ay, él me ¿Cómo? comentó que hasta hace unos años él las disfrutaba también, pero tuvo una guardia que hizo que cambiara todo. Le puse pausa a la película, me di la vuelta para verlo de frente, ya que presentía que se acercaba una buena historia. Mis compañeros se sentaron en medio círculo, escuchando atentamente al doctor. Solo les pido que si les cuento esto, sean de mente abierta y no pequen de prejuiciosos como yo en aquellas épocas. Apenas iniciaba mi residencia como cirujano y había escogido esta sede porque aquí también había hecho mi internado, el servicio social, y me parecía un lugar adecuado por el flujo de pacientes y adscritos que había en ese entonces. Los médicos somos muy supersticiosos. Dibujamos gatos volteados para tener menos pacientes. Esto como se hacía antiguamente en los pueblos para evitar que llegara gente nueva. Se Que nos ponía, cuenten los doctores a ver si ellos también lo hacen, ¿no? pues ahí Esos de tenemos las supersticiones, conocidos. conocidos doctores. Se ponían gatos destripados en la entera de cabeza para mostrar que la gente no era bienvenida. Vaya, incluso nos da pavor decir la palabra tranquilo. Pero créanme, por más veces que digas tranquilo, nada se compara a una guardia un 6 de junio. Era un sábado, llevaba varios meses en la residencia, estaba feliz por la cantidad de cirugías que había hecho y lo bien que me llevaba con mis adscritos. No había ninguna cirugía programada y podía ayudar a los internos y a otros residentes con sus pendientes. La dinámica era buena, los pendientes salían relativamente rápido y siendo sincero apreciaba a mis compañeros. Dieron las 6 de la tarde y lo recuerdo bien porque el reloj de la central, este que está todavía aquí y que quiero suponer funciona de la misma manera, suena a las 6 y a las 12. Aquella vez empezó a sonar y puedo asegurarles que casi no contestamos el teléfono por el ruido que había hecho el reloj. Mi adscrito contestó el teléfono y nos mencionó que venía un intoxicado con cocaína o LSD, una mujer de 26 años pero con estado alterado de la conciencia, dislal, dislalia, afasia y analgognosia. Básicamente estaba hasta atrás y como saben, estos pacientes por lo general son difíciles de manejar. Algunas veces se evita, pero se tiene que sujetar y pueden llegar a ser bastante agresivos, sobre todo si tienen un trastorno psicótico de trasfondo. La paciente llegó maldiciendo a quienes se le pusieron enfrente. Hijos de puta, irás al infierno y otras cosas que prefiero no decir. El doctor, un policía y un enfermero la sujetaban, pero no dejaba de moverse, arañar y morder a quien pudiese. Al momento de llegar al ambiente, aprovechó que al intentar amadearla a la camilla, una de sus manos quedó libre y golpeó con tanta fuerza al camillero, el cual sin esperarlo cayó de nalgas y empezó a sangrar por la nariz. Se levantó con la cara hinchada y una mueca de furia completa.
Pensábamos que le iba a golpear, azotar o que le haría algún tipo de agresión física, pero justo cuando se acercó a ella, la mujer utilizó la voz de una niña para decirle: ya estoy acostumbrada a esto, pégame, a ver si muy machito, a ver si me golpeas al igual que lo haces con tu hija. El camillero se quedó boquiabierto, mientras tanto la enfermera y otro de los residentes logró tomarle sus signos vitales, una muestra de sangre y la canalizaron. Sin resultado preliminar de qué droga tenía en su sistema, se indicó que se le administrara un calmante, una benzodiazepina. Eso debería ser suficiente. La paciente se relajó y cerró los ojos. A su vez dejó de forcejear, lo que nos dio un poco de tiempo para saber quién la monitorizaría, qué laboratorios pediríamos y si era necesario cuidar su oxigenación. Tan pronto se acercó el adscrito a verla, la mujer abrió los ojos y dijo algo que en su momento no entendí, pero que luego un compañero me tradujo. Veis Deine Sugné. Muérdete la lengua, y fue justo lo que hizo el adscrito. Su boca se llenó de sangre e intentó gritar. El pedazo de carne que se había arrancado cayó en el pecho de la mujer, que no paraba de reírse. Sus ojos eran totalmente negros, totalmente negros. No había iris, no había esclera y se movían agresivamente. Decidimos darle otra dosis. Volvió a apagarse. Nos aseguramos de que estuviera bien sujetada. Cerramos el cuarto y anunciamos que había en el edificio una paciente difícil. Tomamos al adscrito, su lengua, e intentamos detener su sangrado. No sabíamos qué hacer. Nuestro jefe estaba en shock y no podía hablar. Las enfermeras se pusieron a rezar y solo quedábamos los pocos residentes que no se encontraban en cirugía ni ocupados. Éramos, éramos tres, dos hombres y una mujer. No sabíamos si lo más sabio era que los hombres trataran con ella o si solo mi compañera tratara con ella. Estábamos desesperados y sin saber qué hacer. Finalmente mi compañera alzó la voz. Alguien tenía que verificar que sus signos vitales estuvieran estables, porque independientemente de la actitud, cualquier cosa que le pasara una vez que cruzó esas puertas del hospital sería nuestra culpa. Mi compañera se quitó la bata, dejó su estetoscopio y la joyería que tenía puesta. Se dirigió al ambiente 6, donde se encontraba la paciente. Abrió la puerta y nosotros nos quedamos del otro lado, escuchando, esperando en caso de que necesitara nuestra ayuda. No escuchamos nada, no salía ningún ruido del ambiente, las puertas no dejaban ver qué pasaba ahí. El tiempo pasaba lentísimo. Finalmente me cansé y decidí entrar a ver cómo estaba mi compañera. Mi otro compañero se quedó en la puerta haciendo guardia. Al entrar a la habitación estaba oscura. Busqué el apagador, no funcionaba. No quería gritar ni alzar la voz, no tenía la más mínima intención de hacer algo estimulante que despertara a la paciente. Caminé hacia la camilla. La paciente seguía dormida, pero no lograba encontrar a mi compañera. No, hasta que escuché cómo las puertas del baño se abrieron. Estaba completamente desnuda y sangre le brotaba de los oídos. Aléjate de ella, me dijo antes de que cayera al suelo. No sabía qué ocurrió, no sabía qué hacer. Me quité la bata y se la puse intentando estúpidamente cubrirla. Escuché un gruñido detrás de mí. Imposiblemente estaba la paciente en la esquina superior del cuarto, aferrada como una araña y con la cabeza girada en un ángulo imposible. Ahí murió mi valentía. Grité y le pedí ayuda a mi compañero, que estaba al otro lado de la puerta. Entró y, como aprendimos en películas de miedo, empezamos a rezar. No hubo ningún cambio. El gruñido se tornó en risa y se abalanzó sobre mi compañero. Empezó a desguñarlo, a morderlo. Sangre brotaba por todos lados. Recobré por un segundo la sanidad y decidí que era mejor salvar a mi amigo a seguir con mi empleo. Le lancé una patada a la criatura, la cual detuvo al instante, y con una voz áspera me dijo: tócame de nuevo, malnacido, y te quedarás sin ojos. Supongo que fue el ruido, los gritos y la tensión que ya existía en el ambiente lo que hizo que sabiamente una enfermera llamara a seguridad. Después de las palabras de la mujer, entraron 4 policías. La paciente, al verse en desventaja, soltó a mi compañero. Se adejó a la ventana, rompió el vidrio de seguridad y soltó un último grito desgarrador. Nos asomamos por el umbral. Había pedazos de cristal, pero no estaba la paciente. Esa cosa se había escapado. Mis compañeros fueron llevados a urgencias, tratados y eventualmente les dieron la semana libre, pero ellos no volvieron. Me enteré que aplicaron para otra especialidad y que se fueron lo más lejos posible de la ciudad. Mi adscrito se quedó mudo y entre los trabajadores del servicio prometimos borrar cualquier registro que mostrara que esa mujer había pisado este hospital. Llámame supersticioso, pero desde entonces llevo un crucifijo conmigo.
de eso antes de iniciar cualquier guardia y no atiendo a pacientes que los describan como pacientes con sobredosis. Sí, como pacientes de que vengan drogados, güey, Sí, o... Porque aunque, o sea, en la historia sí, pero pues aunque no vengan poseídos, güey, o con algo así, pues ha de ser bien difícil tratar a un güey que venga drogado, que venga alcoholizado como tú todos los días. Para sí. mí es difícil. Sí, no es como que te van a decir cuál es el diagnóstico, está poseído. Sí, o sea, no Tiene es, los ojos negros, padrino. pero le chorreo la tinta. Pero sí, pues sí puede ser. O sea, Sí, sí puede pasar. Pero está buena la historia, la verdad es que sí está interesante, güey. Fíjate que yo encontré también otra de, como de doctores, o sea, relacionada con ah, eso, de ya que Doctor House estamos de Doctor House y del Good Doctor. y de Doctor Simi. Del Good Doctor. Ay, te voy a aventar un simio ahora que cantes en el concierto. Es que mi amigo canta. Le gusta cantar de repente. A ver cuando hacemos un karaoke en vivo, amigo. Ah, sí, cómo no. O poderte aventar un simio Lo recibiré con mucho gusto. pero lleno de mota. Para andar bien poseída, Gómez. Fíjate que la historia que yo tengo dice: lo siguiente fue transcrito de una grabación en voz del teléfono celular personal del Dr. Shea Sullivan. Fue encontrada tras el incidente ocurrido en la clínica Keylight Surgical Associates en la 36 y Watson. Se ha publicado en su totalidad y se recomienda la descripción del lector. Hay un dicho entre nosotros los cirujanos que siempre me ha gustado: todo sangrado se detiene eventualmente. Siempre me ha llamado la atención el sentimiento que transmite este dicho y sus múltiples significados e interpretaciones. En primer lugar están las connotaciones positivas del refrán. Se da un punto de sutura y se liga una arteria. Se taponea la herida que se filtra o se cauteriza un vaso y la hemorragia se detiene al final. Luego están las implicaciones negativas, las inevitables. El paciente se queda sin volumen, se desangra y la hemorragia acaba por detenerse. Es un punto de vista estoico que te permite respirar hondo cuando la sangre llega, cuando la sangre sigue llegando y el tiempo se agota. Pase lo que pase, hay que recordar que todas las hemorragias acaban por detenerse. Estaba extirpando un lipoma, también conocido como un tumor graso, de la parte posterior del cuero cabelludo de un joven de 30 años llamado Patrick. Era el último paciente del día. Puedes largarte, yo me encargo a partir de aquí, le dije a la enfermera Sheila. Podía notar su agitación ansiosa. Su hijo tenía un concierto en el colegio esta tarde para el que tenía que llegar a casa y prepararse. Ya íbamos con mucho retraso y ella ya había preparado su campo estéril. ¿Estás seguro, doctor? Sí, sí, me ensucio demasiado. Puedes limpiarlo por la mañana, no importa. Le guiñé un ojo. Muchas gracias, dijo y salió corriendo por la puerta. ¿Llegar a ensuciar? Preguntó el paciente con medio en la voz. El cuero cabelludo suele sangrar mucho. No sentirás nada, le respondí. Yo estaba de pie en la cabecera de la cama con el paciente en posición de decúbito lateral, que es decir, tumbado de lado, mientras inyectaba lidocaína con una pequeña aguja en el cuero cabelludo del paciente. Podía oír sus gestos de dolor y su respiración entre dientes con cada pequeño pinchazo e infusión. Sí. Siempre era una juxtaposición interesante una vez obtenida la anestesia local. Podía ser testigo de cómo alguien pasaba de quejarse y gemir por un simple pinchazo de dolor y de la lidocaína a ser completamente ajeno al bisturí que cortaba su carne. Después de disecar el tumor de los tejidos circundantes, metí el pulgar y saqué el tumor graso del tamaño de una ciruela. Era una belleza. Los glóbulos de grasa anaranjada con vasos sanguíneos que atravesaban la superficie brillaban bajo la lámpara. Coloqué la reluciente gema de grasa en el soporte de la mayonesa y volví con el paciente. Todo listo, dije mientras aplicaba presión en su cuero cabelludo sangrante. ¿Quieres verlo? Estoy bien, doctor. No quería desmayarme sobre usted. Está bien. La grasa que sostenía en su cabeza ya se había empapado por completo y la sangre corría por la parte posterior de su cabeza hacia la masa del examen. Tiré el cuadrado sobre el soporte de la mayonesa y cogí un puñado más grande. ¿Qué es eso? ¿Eso es sangre? Preguntó con los ojos muy abiertos. Sí, lo siento, dije limpiando el desastre de su cuello alrededor de sus hombros. Tienes un poco en tu camisa. Saldrá con un poco de agua fría y peróxido. Como dije, estas cosas suelen sangrar mucho. No respondió, solo respiró profundamente y se calmó. Empujé con suficiente presión para que la hemorragia disminuyera. Ofreció una visión momentánea de una incisión vacía de sangre antes de que el corte volviera a llenarse lentamente. Bueno, no tan lentamente. Esperaba ver un chorro de sangre. Un paciente había pintado una vez las paredes de aquí con un spray arterial, pero solo había una filtración constante que empapaba fácilmente la grasa. Repetí el proceso una y otra vez. Aplicar presión, comprobar la hemorragia, aplicar presión, comprobar de nuevo. Llegué a la conclusión de que la hemorragia no procedía de los márgenes de la incisión, sino de otro lugar. Levanté el borde del cuero cabelludo cortado con un par de pinzas y miré por debajo
como si mirara por debajo de una alfombra en busca de un pendiente extraviado. Solo había oscuridad húmeda dentro. ¿Estás bien, Patrick?, le pregunté. Sí, solo tengo una hemorragia en algún lugar que tengo que parar. Estas cosas pasan a veces, no hay de qué preocuparse. Me pregunté si Patrick estaba pensando en el consentimiento informado que había firmado, especialmente la parte en la que advertía del riesgo extremadamente raro e inusual de lesiones graves o la muerte. La mayoría de los pacientes pasan por alto los formularios, ya que son en gran medida una formalidad para el tipo de procedimientos sencillos que realizamos en la clínica ambulatoria. Los cuadros de gasas son usados especialmente para apilarse en el soporte de la mayonesa húmedos y rojos. Ya había tenido suficiente. Seguí ejerciendo presión sobre el cuero cabelludo, añadiendo más gasa cada vez a la gasa actual que se empapaba. Pronto tenía 15 centímetros de gasa sobresaliendo de su cabeza y yo aplicando presión. Lo dejé a un lado, le puse los lazos en forma de 8 con una sutura, intentando atar a ciegas el vaso sangrante. Me aparté para examinar mi trabajo. Por un segundo la hemorragia había disminuido. Ya casi está, le dije de forma tranquilizadora. Comenzó a brotar un hilito de sangre y el pelo enmarañado y castroso del paciente. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba y un pensamiento flotó en mi mente. ¿Y si no consigo hacer que deje de sangrar? Este pensamiento solo apareció durante un breve instante y fui capaz de mantener mi férrea determinación, de centrarme en la tarea que tenía en las manos, sobre todo gracias a mis años de experiencia, pero también en esa parte ese viejo mantra. Todas las hemorragias acaban por detenerse. Si una herida pudiera burlarse sería esta. Como un niño que gotea un bocado de agua, una oleada de sangre resumió en la herida. Inundó la parte posterior de la cabeza y el cuello de Patrick. Me imaginé que la camisa podría ser una pérdida completa en este punto. ¡Gah! Patrick jadeó. Agarré un puñado de gasas y le acerqué a la herida. Sujeta esto, le dije con urgencia. Aprieta muy fuerte. Mantuvo el cuello rígido y se sujetó la gasa en la cabeza con dedos temblorosos. Era hora de dejarme de joder. Llevé el carro Bobby hasta la mesa, levanté la camisa de Patrick y le puse la almohadilla de electrodos en la piel. Solo voy a usar un poco de cauterio, le dije. La sangre chispoteó y estalló y el olor a pelo quemado llenó la habitación. Unas finas bótulas de humo ascendieron como dedos fantasmales que buscaban la luz. Respira hondo para mí, nada que no podamos manejar. Pero la sangre seguía llegando. Incluso cuando taponé la herida con gelofam, un producto hemostático, la sangre seguía saliendo. ¿En qué momento tendría que dejar mi orgullo en la puerta y llamar a alguien? Yo mismo había recibido llamadas de este tipo. Los médicos de cabecera me habían llamado en estado de pánico al estar demasiado metidos en sus propios procedimientos y yo había llegado despreocupadamente para resolverle los problemas. Sin embargo, yo era el único cirujano en una pequeña ciudad. No había nadie a quien pudiera llamar. Tendría que llamar a una ambulancia para que lo trasladaran a un centro más grande. La parte trasera de la camisa estaba completamente empapada. Sus caderas descansaban en un charco. Sus vaqueros azules estaban volviendo oscuros y rojos. Mi propia ropa estaba manchada y el rojo monoteaba mis brazos, mi cara y mis gafas. Un pequeño riachuelo de sangre goteaba de la mesa hacia el suelo. La piel de Patrick se sentía húmeda y fría. ¿Acaso mi propio orgullo valía tanto como para no pedir ayuda hasta que él perdiera el pulso? No, ya era hora. Patrick. Sí, dijo débilmente. Solo estoy comprobando. Te digo, esto supera todo lo que he visto. Voy a tener que llamar a alguien para que te lleven al hospital, ¿vale? Ok, está bien. Ahora voy a necesitar que sostengas esta gasa una vez más mientras salgo de la habitación, ¿entendido? Entendido. Su voz sonaba como si saliera del fondo de un pozo. Fajos de gajas usadas y ensangrentadas ensuciaban el soporte de la mayonesa. Se habían caído del suelo y no me quedaba un pequeño montón de depósitos sin usar. No importa lo que me haya encontrado en mi carrera médica, nunca he corrido. Esto es una gran medida necesaria y solo contribuye al pánico y al pensamiento ansioso. Sin embargo, se sabe que de vez en cuando el camino no es muy rápido. Y eso es lo que hice cuando empecé a salir de la habitación. Y es lo que puedo atribuir a mi descuido al pisar un charco resbaladizo de la sangre de Patrick, que de alguna manera se había acumulado debajo de la mesa del examen. Mis pies salieron al aire y las luces fluorescentes de arriba llenaron mi campo de visión, mientras me ponía en paralelo al suelo. Lo último que oí fue el fuerte golpe de mi cráneo contra el suelo. Imagina una temperatura subóptima en el jacuzzi, el tipo de temperatura en el que te metes y ya está lo suficientemente caliente como para ser ligeramente exasperante. Nada lo suficientemente frío como para llamar al gerente. Tal vez lo suficientemente caliente como para dejar que los nietos jueguen en ella sin preocupación o incomodidad. Te sumerges un rato y no te sientes bien porque está más o menos en la misma temperatura que tu propio cuerpo. El agua no aumenta ni disminuye tu calor natural. Mete el dedo en la boca y así de caliente está la bañera. Si tomas la temperatura media del cuerpo de la gente que estaba en esa bañera, obtendrás un punto de referencia de unos 37 grados centígrados. Más o menos. ¿Te imaginas estar sentado en esa bañera tibia, el tacto líquido de tu piel? Ahora imagina que el agua va acompañada de un olor metálico con toques de cobre. Imagina el agua del color de los pétalos de rosa. Imagina que no tiene la misma textura del agua y es más pegajosa de alguna u otra manera. Volví en mí mareado y desorientado. Estaba tumbado en posición
supina en un líquido caliente mientras miraba las baldosas del techo. El líquido entraba y salía de mis oídos cuando movía la cabeza. Pronto, otros sonidos entraron en mi conciencia. El sonido de una cascada, de una fuente interior del centro comercial, de corrientes de agua que goteaban y chapoteaban en otra masa de agua, relajante. A mi derecha, una cortina carmesí caía en cascada, salpicando y deteriorando la piscina en la que me encontraba tumbado, en un aturdimiento onírico. Acerqué los dedos al líquido cálido y goteante, dejándolo correr por mi mano y mi entrebazo. Cómo brillaba la luz en la sangre, el paciente. Me senté al instante y me orienté y me puse de pie. Tenía que atender al paciente. Todo era una imposibilidad que no podía entender. La enorme cantidad de sangre que había salido en la habitación y el hecho que su volumen comprendiera litros y litros y siguiera saliendo. Esto no podía ser real. En cualquier momento me despertaría de la pesadilla más realista que jamás he tenido, y la pasaría la hora de vigilia con el alivio que los horrores había presenciado no existieran en la vida de la vigilia. Por ese momento nunca llegó y la escena siguió desarrollándose entre mí. Patrick seguía tumbeado en la camilla con los ojos en blanco. Los ojos, sinceramente, y los párpados semicerrados. Los dedos doblados en sus manos estaban relajados contra su cabeza en una débil pantomima de presión. La herida manaba y brotaba de su cabeza con toda la fuerza de una tubería de agua rota, como una boca de incendios que se había abierto intencionalmente para que los niños chapotearan en ella. Me dirigí hacia la cabeza de Patrick. Tenía que detener la hemorragia, mientras chapoteaba y salpicaba por la habitación inundada. Mi cabeza se volvió ligera y mis piernas gomosas. Sentí que me doblaba y me volví a caer. Me incliné sobre la mesa y su cuerpo húmedo. La habitación daba vueltas. Me aferré por la vida y por la conciencia. La sangre seguía llegando. Más allá de cualquier razón o ley natural, la sangre seguía llegando. A pesar de haber cosido la herida varias veces y de que las suturas se rompieran por la enorme presión, la sangre seguía saliendo. A pesar de quitarme la camisa y usarla como un gran vendaje de presión, la sangre seguía saliendo. Salía de la nariz, de los ojos y de las orejas. Podía taponear una zona momentáneamente solo para que el líquido encontrara otro camino de menor resistencia. Abandoné toda presión de salvar al paciente. Estaba claro que seguía vivo, aunque no estuviera consciente. ¿Qué otra cosa sino su corazón palpitante podría hacer que la sangre saliera y siguiera bombeando? Solo quería salir y pedir refuerzos, tal vez un exorcista o un chamán. Sin embargo, no podía salir de la habitación. La sangre me llegaba hasta los tobillos y el líquido hacía presión sobre las puertas, impidiéndome abrirla. Al menos eso es lo que sospechaba. La física nunca había sido mi puto fuerte. Era muy probable que otras fuerzas actuaran en mi contra, ya que tampoco la puerta podía ser retirada de sus gozones, ni siquiera con la ayuda de un mango de un bisturí. Me dejé caer en una desesperación derrotada. Me senté en una silla de la esquina de la habitación y observé cómo Patrick seguía desangrándose, con su cuerpo inerte sobre la mesa formando una fuerte sanguínea ornamental. Lo siento, amigo, le dije a la sangre. Le dije, la sangre subía hasta el asiento y la silla se movía en la flotación. Puse la cabeza entre las manos y volvió el mantra. Todas las hemorragias acaban por detenerse. Encontré un breve consuelo en ese dicho, pero volvió el cinismo. Quienquiera que hubiera escrito ese dicho nunca había estado en una situación como esta. Un paciente sangrando con una cantidad infinita de sangre. Todas las hemorragias acaban por detenerse, al menos que no lo hagan. Hace toda una vida en la escuela, en la residencia, nos inculcaron los principios del ABC, cuando se trataba de una situación en emergencia. Tienes que asegurarte que las vías respiratorias estaban despejadas. Eso era A. B. La respiración. La C era la circulación, el bombeo del corazón. Había que ocuparse de esas cosas en esa secuencia para estabilizar al paciente, establecer una vía aérea y respiraciones, y luego ocuparse de las compresiones. Un médico de urgencias que seguía en mi rotación de medicina de urgencias pasaba por delante de la habitación de un niño paciente que gritaba y a menudo comentaba, vaya, A y B está funcionando. En cuanto a Patrick, A y B estaban funcionando. Podía ver el ascenso y el descenso superficial de su pecho, estaba respirando. C definitivamente estaba funcionando, pues seguía emanando sangre. Las luces han comenzado a parpadear. La profundidad de la inundación ha llegado más allá de mi cintura y vadeo a través del sangriento diluvio. He rebuscado en mis armarios hojas frescas del número 10. Electrocautecarios a pilas. La sierra de escayola que he utilizado en alguna ocasión para quitar los yesos de fracturas curadas. Voy a explorar, voy a descubrir de dónde viene la circulación. No sé lo que encontraré. Pase lo que pase, solo hay una cosa que sé con certeza. Una verdad constante en la que tengo que poner mi fe. Toda hemorragia se detiene eventualmente. ¿Cuántos? Era muy sangrón. Es un pequeño chascarrillo. Un chascarrillo, sí. ¿Qué le parece? Es parecido, ¿no? Al anterior. Sí, está muy buena. De hecho, hay una película que se llama... Por eso no soy doctor. No, pareces Doctor Simi, que es otra cosa. Yo soy oftalmólogo, acuérdate. Ah, sí. ¿De dónde? De Zacatecas. De Zacatecas, sí. Para los que necesiten aquí, contacten a mi amigo. No se crean, no es broma. Hay una película que se llama La Autopsia. Ajá.
Y creo que ya había platicado contigo acerca de esa película, pero es ¿De así, la autopsia? la autopsia llega a un cuerpo, a una morgue de una chava guapísima Sí. y no le encuentran la causa de muerte, o sea, no tiene golpes, o sea, el cuerpo Ah, creo que sí me está habías contado. Está intacto. intacto, ¿no? Entonces le empieza a sangrar la nariz al muerto, al cuerpo. Ey, Y el de la morgue, pues dice, pues, no, no puede ser posible, o sea, es algo se poco supone que ya común, dejó de circular el corazón. exactamente. Y la abren a esta chava, la parten, pues para hacer todo. Y adentro de la piel adentro de la piel, hay, ¿cómo se llama? Pentagramas, hay Ey, escritos, pero así tallados en la piel. Y empiezan a salir así un chorro de cosas satánicas. Y bueno, ya la película es de que empieza a manipular todo lo de la morgue y salen sí. los cuerpos y todo. Y hay uno Ah, que se ve no bueno. tiene cabeza, pero ¿Paquita que, Cabeza? Paquita cabeza, pero tiene una campana en el pie. Entonces Ok. están agregando el cuerpo y se empieza a escuchar la campana en el Que se pasillo. mueve. Ay, güey. Está muy buena, no sé si creo que nada más es la autopsia, porque en Estados Unidos tiene otro nombre. Che, bebé. Pero sí está muy buena para que la vean. Es algo diferente a estas últimas dos historias que les De acabamos de, doctores o de de contar. hemorragias y doctores y todo lo que tienen que ver con hospitales. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este 20, sí, de este episodio y pues ya esperamos que haya sido de su agrado, que les haya gustado mucho, que nos acompañen hasta el final de este episodio. Ojalá lo puedan compartir y con sus familiares y amigos por si es que les llama la atención, si quieren aparecer en el podcast o quieren que contemos sus historias, nos las pueden enviar sin ningún compromiso al correo y las contaremos, seguro las contamos. Si quieren platicar algo también o quieren venir de invitados, con mucho gusto. Estamos en busca de invitados que les gusten también estas cosas. Esperamos que nos acompañen. La siguiente semana no habrá episodio. Tenemos por ahí unas cosas de trabajo. Pero en 2 semanas nos vemos nuevamente por aquí. Esperamos que nos puedan acompañar y esperamos que las historias se sigan contando de De boca boca en en boca. boca.